¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando acerca de este negocito que les acaban de encontrar a los ministros de la Corte que se han visto fatal, ¿no? Negando los fideicomisos para ayudar a la gente en Acapulco. La verdad es que la gente ya los tiene hartos a la gente y pues resulta que también tienen ahí un negocio muy turbulento donde podríamos hablar de que ahora más que nunca vive el famoso cártel de la toga, porque a eso se dedican, a estar buscando negocios al amparo del poder, negocios al amparo de la realidad. Pues bueno, vamos comenzando entonces con esto que les traigo para ustedes. Aquí tenemos de entrada esta columna que es muy concreta y es muy específica en cuanto a todos los negocios que preside sobre todo el más traidor de los ministros, porque obviamente la gran mayoría de los que están ahí dentro de la corte son unos vendidos, son unos traidores, pero este más porque el mismo presidente López Obrador ya lo había denunciado, ya lo había propuesto como ministro de la Corte, y en cuanto tomó posesión dejó de contestarle mensajes al presidente, dejó de actuar a favor del pueblo y empezó a sumarse a toda la bola de intereses que existen alrededor de los ministros. Y tan es así que viene, aquí vemos lo que dice en ese sentido. Dice, en medio de los ataques que ha sufrido la Suprema Corte, uno esperaría que todos sus ministros cerraran filas para defender al Poder Judicial, su autonomía e independencia, pero también su integridad y honestidad. Sin embargo, cada vez son más los indicios de que algunos ministros están incurriendo en prácticas escandalosas que suponen negocios o al menos un presunto tráfico de influencias. Ese es el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que si mal no recuerdo, ustedes me lo dirán, me parece que fue el primero al que propuso el presidente López Obrador ya en su cargo, y no creo que al mes ya estaba traicionando, aliándose con los mismos de siempre, los que traicionaron al pueblo por unas cuantas monedas. Dice, quien de manera extraña decidió atraer a la corte un litigio mercantil y un juicio entre particulares que curiosamente es litigado en una de las partes. Los demandantes por el despacho de abogados Carrancá, Beceiro y Rojas Díez de Bonilla Abogados, del cual el tío del ministro, me sorprende que aún viva su tío, pero bueno, ese es otro asunto, Raúl Camilo José Carrancá y Rivas, es socio. Por un lado, el despacho citado construye asuntos en contra de empresas o particulares, sin importar mucho el sustento de los casos, pues cuando los asuntos llegan a tribunales federales, los mismos son curiosamente atraídos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde está, digamos, adscrito el ministro González Alcántara Carrancá. Después, ¿qué es lo que hacen? Es ya un modus operandi que tienen ahí muy bien ensayado y muy bien practicado. Lo que hacen es devolverlos al tribunal de origen, en particular el de la Ciudad de México, que también por pura coincidencia fuera presidido en el pasado por el hoy ministro de la Corte, que se sabe mantiene una fuerte influencia con los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la capital del país. Tal es el caso de una importante empresa transnacional de origen de Reino Unido, que ni siquiera ellos, con todo el dinero, con todo el poder, con todas las influencias que pudieran llegar a tener estos del Reino Unido, pueden contra esta mafia presidida por este ministro traidor, que hoy en día pues está completamente cegado, y creo que ha sido uno de los errores rotundos del presidente. Se ha equivocado el presidente muy poco, pero en haber puesto a este sujeto ahí en la corte, vaya que ha generado dolores de cabeza, y el mismo presidente lo acepta. Y aquí continúa. Los integrantes de esta empresa del Reino Unido ya están muy preocupados, extrañados y haciendo preguntas sobre el grado de solvencia e imparcialidad de la impartición de justicia en México, y si de verdad hay en el país un Estado de Derecho
que le dé certidumbre a sus inversiones. O sea, en todo este tiempo han estado culpando al presidente de no dar certeza a los empresarios, de meter miedo, de correr a inversionistas, a empresarios de origen extranjero. Lo han estado acusando de generar que no haya Estado de Derecho, pero hoy estamos viendo quiénes son los culpables de estas acusaciones. Y es que, aunque la empresa extranjera atendió la demanda en su contra por parte de un proveedor al que le dejaron de comprar por así convenir a sus intereses, conforme sus abogados fueron respondiendo lo que parecía un asunto menor, sin bases para que el citado proveedor los demandara porque no tenían con él ningún contrato de exclusividad, los directivos británicos se fueron encontrando que las distintas instancias judiciales, si bien les daban la razón, no lograron evitar que la denuncia terminara siendo atraída por la Suprema Corte, que le dio la razón al proveedor, que se enojó simplemente porque le dejaron de comprar cuando no tenían algún contrato que estableciera que solamente le podían comprar a él. Si encontraron los británicos otro proveedor que le daba mejores precios, obviamente, como en todo país democrático y con libertad, esto es oferta y demanda. Esto es el derecho de, incluso si los británicos hubieran querido comprarle a más caro a cualquier otro proveedor, se tenía que respetar. Y ese proveedor los demandó y por eso perdieron el juicio o están por perderlo. Entonces, dice, todo parece estar en contra de la empresa extranjera, sobre todo por las influencias que tienen los abogados que contrató su demandante y sus vínculos con el citado ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, y eso hace que el consorcio británico ya se cuestione si de verdad hay justicia en México o si el tráfico de influencias entre abogados y ministros puede hacer que le den la razón jurídica a alguien que nunca la tuvo. Y ahora sí, los extranjeros se están dando cuenta que quienes aún se resisten a que haya un cambio, a que haya una transformación, son los corruptos de los, digamos, de los integrantes del Poder Judicial, que se niegan también a poner su privilegio y que ni siquiera ellos están unidos, porque cada quien pelea por sus propios intereses. Por eso, el presidente ya lo ha dicho en más de una ocasión, y esta semana lo volvió a reiterar, que va a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que ministros y magistrados del Poder Judicial sean electos por el pueblo. Y así no nos quieran venir con el cuento de la independencia. Así sí tendrán independencia, porque no me vengan con que el Poder Judicial tiene que tener su propia soberanía, dado que los ministros, por ejemplo, son propuestos por el presidente, independientemente del partido o de quién sea el presidente. Ya el solo hecho de que el presidente tenga que poner una terna, ya desde ahí ya no son tan independientes, y menos cuando después el Senado los tiene que ratificar. En cambio, si llegan ahí por el voto de la gente, pues ahí sí, sin duda alguna, podrán ser independientes, y el único al que le pueden rendir cuentas es al pueblo. Vamos a escuchar al presidente. El porfiriato fueron 34 años, pero el neoliberalismo, neoporfirismo, 36 años. Entonces todavía falta seguir limpiando. Ahí está el caso del Poder Judicial, quedó intacto, con las mismas prácticas de corrupción de siempre. Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo. Eso sí no lo voy a dejar pasar. Así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así también debe de elegirse a los jueces, magistrados y ministros. Pues ahí está, ¿no? Y me están comentando que los empresarios británicos que están perdiendo dinero y que están siendo demandados por este proveedor influyente, pues están incluso hasta pensando en recurrir al rey Carlos, para que abogue por ellos y de alguna manera le pida ayuda al presidente para que pongan cintura a los ministros que los están extorsionando y que les están haciendo perder este juicio.
Y todavía, sí, aquí vemos, el presidente no quita el dedo del renglón y menciona que seguirá insistiendo en que la reforma del Poder Judicial resuelva sobre el adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego. Otro asunto pendiente. Hay que recordar que el ministro Aguilar es el que mantiene una alianza con Ricardo Salinas Pliego y que entre los dos, pues lo que hacen es echarse la bolita y ganar tiempo para que no pueda pagar los impuestos. Y Aguilar también tiene, acuérdense, una asociación donde junto con otros ministros, interponen amparos en contra de los diferentes proyectos del presidente López Obrador, ¿no? ¿Y por qué me refiero particularmente al ministro Aguilar? Porque ese es el más corrupto. Ya dije cuál es el más traidor, que es González Alcántara Carrancá, pero el más mentiroso y el más ratero, pues es Aguilar, ¿no? Que también tiene ahí sus negocios, tiene ahí sus conflictos de interés, precisamente con el tío Ricardo Salinas Pliego, a quien lo ha hecho pues ganar muchos millones y lo ha hecho también pues que no pague todo lo que debe de impuestos, porque aplazan todo lo que tiene que ver con los adeudos fiscales. Y de hecho es el mismo que hoy sale y dice que los ministros no son sirvientes ni esclavos de nadie. Pues no, nomás del dinero. Vamos a ver. Las definiciones, los compromisos y los alcances de estas protecciones que todos tenemos ante unos jueces que yo siempre he insistido, no es novedoso, lo he dicho incluso desde que fui presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con eso está uno tranquilo, satisfecho de estar cumpliendo con el deber que un juez debe tener y que debe ser parte de su vida cotidiana. No sé si la Constitución le diga a este señor, a este ministro ratero, que quedarse con el dinero de las partidas de la Corte está dentro de las facultades que le otorga la ley, porque hace no mucho tiempo se destapó toda la corrupción que existe que existía y que aún no existe, pero en aquel momento, cuando él era presidente de la Corte, se quedó con grandes fortunas y se quedó con fideicomisos, le encontraron transferencias bancarias, también en la cajuela del carro le encontraron dinero en efectivo que manejaba su colaborador, y la UIF, así como en este caso, se están metiendo también. Dice, investigaciones del Consejo de la Judicatura Federal y la UIF y también la FGR empiezan a develar hechos de corrupción que involucrarían al expresidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien aún despacha como ministro del máximo tribunal del país. A partir de esas pesquisas ha salido a la luz que durante la gestión de Aguilar Morales al frente del Poder Judicial de la Federación, entre el 2015 y 2019, se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar asuntos en los tribunales liderados por el magistrado Jorge Camero. Se licitaron a modo contratos de telefonía a sobreprecio y hasta se toleró que grupos de la delincuencia dieran protección institucional a jueces y magistrados federales en Jalisco. O sea, imagínense nada más que estamos hablando de que los mismos jueces, ministros, magistrados le pagan cuota a los integrantes de la delincuencia para darles protección, en lugar de, pues si ya tienen ahí escoltas asignados a ellos, no, a ellos también les gusta quedar bien con los jefes de la delincuencia para tener más dinero. ¿Por qué? Porque así, ya teniendo todo este trato con ellos, teniendo todo esto apalabrado, ¿qué es lo que hacen? Pues les ayudan liberando a los delincuentes, a los compañeros, y así se ayudan mutuamente. Todo lo anterior como resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo.
fueron encontradas y congeladas cuentas de uno de los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fungió como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial. Se trata del hombre al que el 10 de febrero de 2017, estando Aguilar en la presidencia de la Corte, le encontraron en la cajuela de su vehículo oficial 3.400.000 pesos. Cuando se realizó el hallazgo, el carro estaba estacionado en el edificio de la Judicatura Federal, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, Colonia Jardines de la Montaña de la Alcaldía Tlalpan. El exfuncionario siempre alegó que el dinero le había sido sembrado casualmente mientras estaba de viaje por Nayarit. No, pues yo también necesito que me siembren 3.400.000 pesos, ¿no? ¿A quién no le vendría bien que le sembraran ese dinero? Del asunto se dio vista inmediata al órgano de control interno de la Judicatura, pero su resolución se demoró hasta la llegada de la nueva administración, encabezada por el hoy presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Desde que Pérez Maqueda salió del cargo, la Judicatura le ha seguido diversos procedimientos disciplinarios por faltar a la verdad en la declaración de su situación patrimonial, por indebido resguardo y confidencialidad de información del Consejo y por causarle daño patrimonial al firmar contratos sin supervisar adecuadamente la correcta elaboración de los mismos. Y este señor, bueno, pues dice aquí, acumuló una gran fortuna depositada en las cuentas congeladas el viernes por la UIF y desde las que hay transferencias recurrentes a otras que estarían vinculadas a las de la presidencia de la Corte, cuando al frente de ella estuvo Aguilar Morales. Por cierto, son contadas las personas que saben que el exfuncionario inhabilitado y sancionado es su vecino y conocido de años. Entonces, ¿qué pues? ¿No? Ahí está toda esta investigación muy bien hecha, por cierto, y donde nos damos cuenta toda la podredumbre, toda la peste que hay dentro de este poder que quiere su independencia para seguir haciendo sus triquiñuelas y sus tranzas y sus corruptelas pues obviamente a espaldas del pueblo, a espalda de los demás poderes, a quienes tampoco les dan cuenta cuando les han visto, por ejemplo, cuando han visto ustedes que lleguen los ministros a comparecer ante el Senado, lleguen a comparecer ante el Legislativo o den cuentas, ¿no? Por eso están tan enojados por los fideicomisos. Norma Piña simplemente es un títere. La señora no tiene ni voz ni voto. Nada más la pusieron ahí a hacer majaderías, a hacer discursos tontos. Nada más a eso la tienen ahí. No crean que la señora es la que manda. La señora simplemente sigue instrucciones. Y los que realmente siguen mandando son el Aguilar, el Alcántara Carrancá. Por eso el ministro Aguilar, por eso el ministro Saldívar mejor dijo, ahí se ven. Y por lo pronto, bueno, pues no queda más que despedir esta transmisión en vivo. Les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide que todos los días transmitimos 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Nos vemos hasta la próxima.